Si le toca a un chico o a cientos, ¿y qué se va a hacer? Por otra parte, siempre está la ventaja de tener a todos los medios de comunicación que le echarán la culpa al gobierno nacional. ¿Acaso después de la cuarentena que se hizo y de todo lo que se consiguió durante ese tiempo, cuando la ciudad de Buenos Aires decidió abrir las compuertas para que se conviva con el virus, lo que pasa, las más de 11.000 muertes y todo lo que ya sabemos de estas últimas semanas, no se lo endilgan al gobierno nacional? Entonces será muy fácil ir por ese lado y llevar a los chicos al colegio de la manera que sea y que muchos de ellos o los profesores terminen enfermos. Como no le muestran el mundo, se lo quiero mostrar muy brevemente. Son toquecitos rápidos. Ayer fue Israel, hoy vamos a hablar de España. Mire este informe para que tenga en cuenta lo que allí está sucediendo cuando hablamos de los colegios. Precisamente una semana después de que 8 millones de estudiantes volvieron a clases en España, hay 137 casos confirmados dentro de los colegios y 30 escuelas afectadas solo en el País Vasco. Y aunque la cifra aún es menor dentro de un universo de 28.000 colegios españoles, hay muchos padres que no están de acuerdo con las clases presenciales. Pero entre salvar la vida de mis hijos, o de mis padres que me han dado la vida, o de mis abuelos, y que el niño vaya al colegio, no hay duda. No creo que el derecho prime primero el de la educación sobre el de la vida. Lea conmigo ahora los encabezamientos de estos dos importantes medios de comunicación españoles, elmundo.es y la cadena SER. Por un lado, elmundo.es está diciendo que los profesores han detectado más de 300 cierres de aulas y colegios. El sindicato denuncia la irresponsabilidad del Ministerio de Educación en la organización de la reanudación de las clases. Y mire este otro título de la cadena SER, en este caso, la cifra de muertes por coronavirus asciende a 239 en 24 horas, el índice, el dato más alto desde principios de mayo. Hoy hablamos con una argentina que vive en España y que conoce muy bien este tema, y ella también nos decía sobre esto. Situación es muy acuciante, las cifras de los contagios siguen en ascenso desde julio. Madrid va a endurecer las medidas restrictivas. Yo creo que se trata de confinamientos segregativos, porque las declaraciones de la presidenta de un racismo institucional muy serio. Políticas que está teniendo la Comunidad de Madrid son de una negligencia galopante. Y aquí, sin consultar al gremio, a los padres, naturalmente tampoco a los alumnos, se quiere tomar la decisión como sea de tener esa foto, de que todo es normal y todo ha sido un retorno a la vida cuando sabemos que la muerte permanentemente ronda y acecha. Hay una discusión entre los gremios, representados por Eduardo López en la nota que nosotros hemos preparado, y Soledad Acuña en representación del gobierno de la ciudad. Yo me enteré porque habló con Cristina, una periodista de Telefe, Cristina Pérez, me enteré ahí. Y Cristina Pérez le pregunta, ¿lo habló con los docentes, con los gremios? No, no lo hablé. No, con ellos habló de salario. Reiteramos la información de último momento con la que comenzamos Telefe Noticias. La ciudad de Buenos Aires quiere volver a las clases en espacios públicos desde el próximo 28 de septiembre. Nosotros esta propuesta que hicimos tiene que ver con pensar que la escuela tiene que ir de a poco, gradualmente, volviendo a la presencialidad, empezando por grupos focalizados en los chicos que más escuela necesitan, aquellos chicos y chicas que han visto más afectada su vínculo con la escuela. Va a ir a dar clase ella, que no es docente. La Reta, que solo pisa una escuela para hacer campaña. ¿Van a mandar los funcionarios a sus hijos a las plazas con papel y lápiz? ¿O los tienen en las casas con computadoras y conectividad? Voy. Esto que ocurre con las escuelas es algo que tiene que revisar ahora el protocolo que se ha presentado el Ministerio de Educación. Está muy claro que es un riesgo. Lo quieren asumir, allá ellos, veremos qué es lo que sucede. Quizás tengan razón, pero nosotros pensamos que es muy peligroso, y en este caso lo es para los chicos y también para los docentes. Acaba de hacerse una huelga en Estados Unidos, en Nueva York, en el estado, en el que 1 millón de maestros pararon porque hay 300.000 alumnos que tienen coronavirus y no querían también ellos contagiarse después de enfermarse y morir unos cuantos de ellos. De eso se trata, nada menos. También se trata de la democracia, de la vida, de las ilusiones, de las esperanzas
en momentos en los cuales hay complicaciones en el país y en el mundo como consecuencia fundamentalmente de la pandemia, aunque en la Argentina se agrega el gobierno neoliberal que precedió justamente a esa pandemia. Haber puesto en marcha otra vez aquello que tiene relación con el ARSAT, hablar de conectividad para todo el país, me parece que es un dato insoslayable. Ya vamos a hablar del dólar, ya le vamos a presentar ese tema, pero no queremos que en la agenda supere la importancia de una realización tan trascendente como esta, que seguramente será una realidad para el país y hará mejor, hará igualar las posibilidades de la gente y nos dará una mejor democracia. Ahora ARSAT empezamos a discutirla ya por el año 2004, cuando yo era jefe de gabinete. Y empezamos con Néstor, y en aquel entonces sacamos la ley que dio origen al ARSAT. Pasaron los años, y después Cristina llevó adelante el Conectar Igualdad. Y ahora me toca a mí volver a poner en marcha el Conectar, para atender 6.000 kilómetros más y permitir que 22 millones de argentinos puedan acceder a algo tan elemental como es hoy el servicio de Internet. Tiene que haber algo en la condición humana que nos diga que la desigualdad es algo muy grave, es un pecado, en la religión que usted quiera. No se puede tolerar lo que pasa en el mundo y lo que ocurre en América Latina. Y lo que se viene después del coronavirus será muy difícil porque la desigualdad todavía va a aumentar. Esto es inevitable. La lucha es muy grande para conseguir un poco de equidad en este mundo. Por eso también lo que se piensa, lo que se tiene como norte en la vida, importa establecerlo porque luego juega políticamente. La política justamente es eso, tenemos que optar entre los notables méritos que parece haber acumulado Ritondo o el deseo de igualar para que todos tengan la misma posibilidad en la Argentina, como dice Alberto Fernández, empezando por él. Ayer los diarios titulaban: Alberto Fernández piensa que el mérito no sirve para progresar. Yo no digo semejante imbecilidad. Lo que no creo es en la meritocracia. Porque ese bombero de Mendoza no tiene las mismas posibilidades que tiene un bombero de la Ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires. Porque esa médica de Chubut no tiene las mismas posibilidades que tiene de avanzar, crecer y desarrollarse que un médico que está concentrado en cualquier gran ciudad de la Argentina. Porque el mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos. Porque si algunos tenemos mejores condiciones para desarrollarnos que otros, el mérito no alcanza. Y es allí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Y eso es lo que no podemos permitir nosotros. Cuando en séptimo grado me dieron el mérito al estudio, esa medalla que te daban en las escuelas del Estado en la época que me tocó hacer el primario, la verdad que era un orgullo para mi viejo y para mí también. Así que el mérito, hay becas en Argentina que se llenan de hablar de mérito al esfuerzo, de mérito al estudio, grandes empresas, grandes fundaciones dan por el mérito. El mérito es el esfuerzo, es lo que dignifica, y ojalá a la Argentina que vinieron inmigrantes tuvieron mucho mérito en el esfuerzo de construir un país distinto. Y ojalá volvamos a esa calidad de esfuerzo. ¿Cómo se la cree, no? ¿Qué cabezas que funcionan tan diferente, esta de Alberto Fernández y la de Ritondo, y seguramente representando el punto de vista de millones de personas en cualquier parte del mundo? Así lo vemos, y esta es la disputa que tenemos que llevar a cabo, porque si ganan los Ritondo en la vida, el mundo es un asco, es desesperante. En cambio, si ganan los Alberto Fernández, las personas que piensan como él, el mundo se hace más vivible, se hace más habitable para todos, para muchos más. Lo que propone Ritondo tiene que ver con élites dominantes, con gente que lo tiene todo, y con algunas excepciones de esas historias que el capitalismo siempre rescata para decir, mire, empezó de muy abajo, era hijo de una persona muy pobre y sin embargo hoy es una eminencia. Sí, hay excepciones de ese tipo, pero que no vienen a hacer otra cosa que aquellos de confirmar la regla. Lo lógico, lo que hay que apuntalar, es que si no se puede ser todos iguales, porque eso es imposible, siempre habrá diferencias, por lo menos las oportunidades que se tengan
estén igualadas. Cuando las universidades están más cerca de la gente, se está igualando, porque no son las mismas posibilidades las del hijo de una persona rica de ir a una universidad donde se le antoje, así sea en el exterior, o la de una persona pobre, que muchas veces tiene que estar juntando los pesos para poder ir al trabajo, ya no solamente para mandar a su hijo a estudiar. Es tan sencillo que a veces cuando uno hace estos enunciados, tiene la sensación de ser demasiado redundante. Vamos a presentarles a el expresidente de los Estados Unidos, Obama, que también se refiere a esos méritos que algunos se endilgan y dicen: yo lo conseguí, yo lo hice, yo pude, ¿por qué no pueden los demás? Los que se quedan detrás, siempre este canto que se repite como un sonsonete para justificar la brutalidad de las diferencias que hay en el mundo. Obama ha dicho, entre muchas cosas interesantes y valiosas del expresidente de Estados Unidos, esto, por ejemplo. And you know, there are a lot of wealthy, successful Americans who agree with me because they want to give something back. They know they didn't. Look, if you've been successful, you didn't get there on your own. You didn't get there on your own. I'm always struck by people who think, well, it must be because I was just so smart. There are a lot of smart people out there. It must be because I worked harder than everybody else. Let me tell you something. There are a whole bunch of hard-working people out there. If you were successful, somebody along the line gave you some help. There was a great teacher somewhere in your life. Somebody helped to create this unbelievable American system that we had that allowed you to thrive. Somebody invested in roads and bridges. If you got a business, that you didn't build that. Somebody else made that happen. The internet didn't get invented on its own. Government. Este tema de la desigualdad se relaciona también con el dólar. Si usted tiene 1 millón de personas que siempre compran dólares, aumentó el número bastante durante la pandemia porque a la gente le sobraba el dinero que no estaba gastando, a alguna gente, a la mayoría, por supuesto, le faltaba. Si usted le vende todos los dólares que ellos quieran comprar y se queda sin un solo dólar, a ellos les va muy bien, tienen dólar. Lo ponen en el bolsillo, lo ponen en una caja y pueden estar más satisfechos. Ahora, hay por lo menos 42 millones de personas que se quedan afuera de eso. Y cuando el país se queda sin dólares, el país no puede producir. Si no puede producir, no tiene fábricas. Si no tiene fábrica, no tiene trabajo. Si no tiene trabajo, no tiene cómo darle de vivir y sobre todo cómo darle dignidad a la gente. También esto parece bastante sencillo. Pero a usted le están hablando durante todo el tiempo socarronamente de lo que fue la medida del gobierno. Una medida que tiene relación con lo que viene de arrastre, con todo lo que había pasado durante los cuatro años. La realidad es que este gobierno todavía no empezó. Que disculpe Alberto Fernández. Están como en los partidores en esas carreras de 100 metros cuando le dicen, atención, aún no están corriendo porque todo lo que ha pasado ha sido acomodar los pies, acomodarse en ese lugar desde donde tienen que salir. Veníamos de la tierra arrasada del neoliberalismo y a los 2 meses se aparece la visita en el mundo entero del coronavirus. Entonces, entre una situación que venía de arrastre, cuando habían pedido decenas de miles de millones de dólares, más de 100.000 millones de dólares, pero se habían fugado más de 80.000 millones de dólares, ¿de dónde van a salir? Si se los llevaron. Se los llevaron los que obligan a ese tipo de políticas que lo despojan de todo a usted. ¿Y de dónde van a sacar dólares ahora si las cerealeras se han sentado en los silos, metáfora, para no vender hasta que el dólar no tenga el precio que a ellos les conviene para ganar mucho, mucho, mucho siempre? Una codicia que no tiene límites. Esos son los que dominan y manejan el país. Porque si se hubieran vendido los 12.000 millones de dólares que tendrían que haber entrado y que no ingresaron todavía, de ahí la política podría haber sido algo diferente de lo que ahora ha tenido que instrumentar el gobierno. A veces duele que cueste tanto entender esto que estamos señalando. El antecedente, lo que podría pasar si se permite que todo el mundo compre dólares a como dé lugar. Establece una gran diferencia entre los que nunca van a ver pasar un dólar, pero lo sufren. Se venía una mega devaluación indudablemente si no se procedía como ahora. Yo quiero presentarle el anuncio para atar cabos que por ahí andan sueltos por voluntad del periodismo destituyente y mafioso de la Argentina. Quiero atar algunos cabos
voy a hacer que el anuncio del gobierno no lo dé Alberto Fernández y no lo dé Martín Guzmán. El anuncio del gobierno lo va a dar el ministro que estaba en octubre del año pasado. Se llama Sanleris. Escúchelo porque lo que dice suena muy criterioso. Los últimos días de la semana pasada observamos un aumento importante en la demanda de dólares, principalmente por parte de los individuos. Ante el riesgo de que este fenómeno se mantuviera esta semana, es que decidimos profundizar los controles en este frente. A partir de hoy hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento. No se acordaba que los $200 vienen de entonces, del gobierno a cargo de la gerencia de Mauricio Macri, con este señor Sanleris. Miren lo que les había pasado a ellos, que habían recibido de prestamistas, que ahora se está pagando eso, y del Fondo Monetario Internacional, 150.000 millones de dólares, y no tenían suficientes dólares, y tuvieron que recurrir al famoso cepo, sin que se le cayeran los anillos, sin que la vergüenza los envolviese y se pusieran rojos. Sanleris estaba explicando muy bien las motivaciones que los llevaban a poner los $200, que es más o menos en lo que seguimos, con algún ajustecito que ha sido necesario, porque aquello era octubre, cuando ellos habían dilapidado todos los dólares. Ahora es ahora, cuando los dólares que se llevaron no están, y los dólares que tendría que recaudar el gobierno no aparecen, porque hay un poder por encima del gobierno que es las cerealeras, lo que no se exporta, los dólares que tenían que entrar. Por eso es que no querían que el gobierno se hiciese cargo de Vicentín, porque podía mirar muy bien qué era lo que se hacía e intervenir para que esta brutalidad no tenga lugar siempre con un dominio total en nombre de que ellos son los dueños, las leyes que los protegen y todo lo demás. Me pregunto si alguna vez a las cerealeras un gobierno se animará a decirles, mira, está bien, no vendés, tenelo en los hilos, tenés todo lo que quieras en los hilos, pero yo sé lo que tenés, y entonces te voy a cobrar el impuesto, como hacen con cualquier señor de los que me está mirando en estos momentos, las ganancias. No estoy pagando a fin de año las ganancias de este año, no, estoy pagando según lo que calcularon el año pasado. Echemos un vistazo a cuánto hay del año pasado y por lo menos que se cobren los impuestos de esos. No querés vender porque Chicago no te da buen precio, no lo vendas. Quédatelo, tenelo todo el tiempo que quieras. Que vengan las mulitas y te rompan los hilos y después echarle la culpa a alguna organización política. Hacé lo que quieras. Pero los impuestos que tenés ahí retenidos para jugar con el precio del dólar y para jugar con la vida y el hambre de la gente, vas a tener que pagarlo. Me gustaría mucho, es un sueño que uno se permite decir en voz alta, pero algo hay que hacer. No podemos vivir siempre como rehenes de la conducta de 100 o 200 personas que se roban a un país y que lo tienen de rodillas en nombre de las leyes neoliberales. Habrá que buscar un tipo de leyes que combata esto y que permita que al país no lo estafen, a usted no lo estafen todos los días. Ahora sí hablemos del dólar, ya que Sanleris nos aclaró cómo estaba la situación hace unos meses, ahora que hubo pandemia y que inevitablemente las cosas tenían que empeorar. Escuchemos cómo lo dice Alberto Fernández. Y así construimos esta lógica de la economía. Una economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar. Y vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir haciéndolo juntos, porque yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los argentinos quiere lo mismo que nosotros. Justo que tenés un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si no hay inflación, el cepo no tiene sentido. Si este gobierno levanta el cepo, se queda sin dólares en 3 minutos. Porque nadie confía más en el gobierno. Este gobierno destruyó la confianza. Cepo al dólar. Bueno, este es un invento
nefasto de este gobierno que logró que la Argentina no crezca. Medidas de control de capitales que dispusimos y comunicamos que lo que hace es preservar esas reservas poniendo límites a eventual dolarización. En los últimos días de la semana pasada observamos un aumento importante en la demanda de dólares, principalmente por parte de los individuos. Ante el riesgo de que este fenómeno se mantuviera esta semana, es que decidimos profundizar los controles en este frente. A partir de hoy hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento. Ahora, ¿cómo gravita en nuestra vida? En la personal, pero también en lo colectivo. Por ejemplo, las pymes, que son las que dan el 70-75% del trabajo privado que tiene la Argentina. ¿Incide negativamente? He visto un tuit de Aguilar, que es uno de los hombres más importantes que hay en la actividad de las pymes, diciendo que esto no las perjudica, no directamente, no de momento, porque no tienen deudas de $1 millón, ellos no se pueden permitir ese lujo. Eso es para las grandes empresas, los grandes jugadores, los que toman muchísimo préstamo, siempre basándose en lo que el Estado pueda protegerlos. Y con relación a esto, vale la pena escuchar al presidente de Segera, Marcelo Fernández. Va a obligar a mucho más a mirar el mercado interno. Ese mercado interno protegido muchas veces, defendido contra las intenciones liberales de otros, desprotegido y desamparado los 4 años del gobierno anterior. ¿Qué pyme ustedes escucharon que cerró? O cerraron grandes empresas que son netamente de productos importados y que siempre tienen casas matrices afuera y que dicen, bueno, me voy de la Argentina porque la verdad que me molesta o no quiero estar en estas restricciones porque estos muchachos quieren defender a la industria local y la verdad que yo quiero vivir comprando más barato por el mundo sin que nadie me controle y pudiendo vender al precio y teniendo ganancias terribles quemando al exterior. Naturalmente la jugada es la que ya se venía haciendo. Si ayer se pusieron de acuerdo para que el título de tapa de estos diarios fuera Falabella porque se iba, después de años de quitarle trabajo a quienes producen localmente, porque quisiera saber cuánto compró Falabella de producción local y cuánto trajo importada. Después de todo ese tiempo van a dejar pedaleando en el aire a cientos de empleados y dicen que se van a ir porque no les va bien. Aprovechan la circunstancia, no les va bien hace bastante tiempo cuando la gente dejó de comprar y eso sucedió antes de diciembre del año pasado. Después la pandemia, por supuesto, agudizó todo lo demás. Se juega con las empresas, se dan nombres. Globo se va. Era en un enorme título del periodismo destituyente a través de sus canales mafiosos hoy. Globo se va y uno dice, se va Falabella, Nike deja algo, pero también. Y ahora Globo de pronto se convirtió en un tema importante para la televisión. Bueno, mire estos títulos. Por un lado, Globo se va, pero mire el otro título también. Globo es un muy buen negocio. Globo vende a otra persona, quiere decir a otra empresa. Quiere decir que las cosas no son así como se la presentan. Y mucho menos el caso de Walmart. Mire lo que es Walmart, que ha tenido que salir a aclarar que no se va a ningún lado. Y que la Argentina es un problema como el resto del mundo. Usted sabe lo que ha pasado con Walmart en los Estados Unidos. Y aquí, sin embargo, resiste, pero por el contrario, ya como estaba bueno para seguir nombrando empresas, también habían involucrado a Walmart entre las empresas que partían de la Argentina, porque aquí ya no se puede vivir, pobres empresas. Qué lástima que dan. Bueno, vamos a ir al mercado interno, como toda la vida, decía Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro. De verdad que no son absolutamente imprescindibles, salvo que inviertan, salvo que respeten a los trabajadores, como no están dispuestos a hacerlo, evidentemente ahora. Es muy injusto lo que sucede en la información, cómo se le cuenta la película a la gente. Y muchos no tienen mecanismos de defensa frente a ese ataque tan persistente, permanente, de todas las horas, el Zócalo, el título del diario que se repite en los canales de televisión, otros 300 canales, los diarios del interior que son del mismo diario de la capital diciendo lo que ellos quieren, porque lo más importante de todo es voltear este gobierno. El gobierno que eligió el pueblo, harto de ser esquilmado por los neoliberales que ellos pusieron en el poder político para prolongar ese poder real. Poder real que ahora está luchando con sus locos representantes en el Congreso que fueron a protestar porque se consideraba el caso de 3 jueces
que son una vergüenza, que no dieron los concursos, que no pasaron por el Senado, pero que querían seguir y que se despidieron a lo grande. Brugli y Bertuzzi que perdieron y Castelli que perdieron 41-0 en la votación que se realizó, en la que se determinó que al no haber pasado por el Senado no pueden estar donde estaban hasta ahora. Sí son jueces, sí siguen cobrando sus buenos sueldos, etcétera, en el lugar donde debieron estar siempre, no de donde lo sacó Macri para que prestaran servicios que hasta la semana pasada fueron muy importantes cuando fueron a jugar a favor de Dietrich, de Iguacel y de toda la banda que usted sabe, porque dejaron las huellas en todos lados, qué es lo que han hecho durante este tiempo. Mire, vamos a escuchar el escaso respeto que hay por la República, de quienes no estuvieron para la votación, pero fueron capaces de argumentar que está bien. Es una senadora la que va a escuchar, que va a hablar naturalmente desde la condición republicana máxima que uno le otorga a quienes llegan al Senado Nacional. Mire lo que dice del juez, de la trinchera que quiere ocupar, que nadie lo va a sacar de ese lugar, y que ella está de acuerdo, ella y su bloque están de acuerdo con ese juez que quiere desobedecer al Senado de la República. Sé que uno de sus jueces, el juez Castelli, ha dicho que no se va a retirar de su oficina, porque no va a responder a lo que ha dicho, a lo que pueda votar o no el Senado. Nada de lo que resuelva el Senado mueve el amperímetro, a mi modo de ver. Primero porque lo hacen en forma absolutamente ilegal, aprovechando un poder que no tienen. No va a reconocer lo que decida mañana el Senado. En absoluto. Y yo le digo a este juez que no es el Senado, es un bloque del Senado que piensa de esta manera. El otro bloque del Senado lo está respaldando, señor juez, para que usted pueda cumplir sus funciones independientemente. Los llevaron a donde nunca debieron estar, ni Bruglia, ni Bertuzzi, ni el otro. El que va a resistir mañana será interesante verlo, atrincherado en su despacho, yo no me voy, el Senado no importa, yo estoy donde me pusieron. ¿Qué puede decir? ¿Cómo se puede haber llegado a la condición de juez, porque lo es, pero no ahí, no tiene que serlo ahí, y comportarse de esta manera, dar ese ejemplo? Él que habrá visto muchísimas veces pasar personas que tenían que cumplir la ley y que se iban con las manos esposadas, la que acaso merece alguna gente que en ocasiones determina que sean otros los que vayan a la cárcel. Es increíble a lo que se anima este juez, por lo menos a decir. Y la senadora, la señora Machado, encantada con ese comportamiento. Después hablan de república, después se llenan la boca con la palabra república. Y después tenemos lo que votan, lo que siguen, lo que apoyan, lo que les importa de este mundo, que es estar del lado, debe ser tibio, debe ser agradable, de los más poderosos, siempre. Para esto se dedicó Negri, a la política, para llegar un día de su vida en el que lucha a favor de 12.000 personas inmensamente ricas que lo ponen a él de servil, de rodillas, para que los represente, porque ni siquiera tienen que dar la cara, porque la cara la pone este personaje de la política. Para eso. Esto era lo que soñaba cuando tenía 20 o 22 años y estaba en el comité nada menos que del doctor Alfonsín. Para esto. Escúchelo. Yo estoy absolutamente en contra. Absolutamente en contra. Un nuevo impuesto, no otro nombre, es un impuesto, un impuestazo, por más que sea por una sola vez. Usted tiene impuestos extraordinarios que también nacen para aplicarse un solo año y después quedan toda la vida. Ponen un nombre de esfuerzo, pero que además está lleno de inconstitucionalidades. Hablan de 12.000 personas, nadie sabe bien cuánto es. Nosotros como principio estamos en contra de eso, creemos que va en el sentido inverso de dar una señal a las inversiones. Para esto llegó Negri a la política, pensar que hasta quiso ser gobernador de la provincia de Córdoba y que en algún momento se sentiría presidenciable, podría ser un candidato a vicepresidente potable, se verá él mismo, para defender a 12.000 ricos a los cuales se les pide una vez una pequeña parte ínfima de lo mucho que tienen. Y ahí está, abrazo partido. Vamos, Negri, todavía. Vamos, que así seguramente se podrá sentir algún día orgulloso de haber estado en un comité de don Raúl Alfonsín. Amigos, quedan con Pablo Dugan. Hay mucho que hacer el programa de Gustavo Silvestre, con algo que mostró ya Pablo Dugan sobre Cristóbal López. Está
impresionante. Y muchas gracias, como siempre, a Julián Capazo, a Anabela Sánchez, a Leandro Gabriel, sin los cuales, y la cámara de Sergio González, no podría haber hecho este trabajo. Gracias y hasta mañana si Dios quiere.